Son las 4:02 por deferencia a los que os habéis unido a estas horas. Muy buenas tardes a todos en primer lugar. Yo soy Eduardo Cotillas, el actual secretario general de la plataforma tecnológica Food for Life Spain. Hay muchas personas entre los asistentes a los que tenemos la suerte de que seáis socios de nuestra plataforma tecnológica. Sabéis que Food for Life es una de las principales plataformas tecnológicas del sector agroalimentario español. Esta tarde el webinar que nos ocupa yo creo que es muy interesante y además viene muy a colación tanto en el contenido como en el tiempo, puesto que ayer el presidente del Gobierno ha anunciado también el PERTE agroalimentario y en colaboración en este caso con Zabala Innovation pues estamos llevando a cabo desde Food for Life Spain este webinar de mucho interés. Esperamos para todos vosotros. La sesión es muy práctica, así que os presento muy rápidamente a mis compañeros esta tarde, mis colegas de webinar, como está Amaya Brugos, de Zabala Innovation. Buenas tardes, Amaya, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. También está con nosotros Daniel Agudo, de Zabala Innovation. Hola, Eduardo, buenas tardes, muchas gracias y encantado que estéis todos aquí. Y Daniel García, también, nuevamente de Zabala Innovation, en este caso desde Sevilla, también nos acompaña como experto también de los fondos europeos Next Generation. Buenas tardes, Daniel, también a ti. Hola, Eduardo, buenas tardes a todos los asistentes. Pues antes de dar paso a las personas de Zabala, que son realmente los importantes esta tarde, sin duda, que nos van a contar con todo lujo de detalles, fundamentalmente el PERTE agroalimentario y el PERTE de economía circular, que son los que entendemos que más aplicación puede tener para el sector agroalimentario español. Comentaros simplemente de por qué estamos aquí a día 12 de mayo. Si sabéis, si recordáis todos, por desgracia, con motivo del origen de los fondos desde el año 2020 que se destinaron a España, pues ha habido diversas iniciativas a nivel del Gobierno de España, incluso en colaboración con las comunidades autónomas. Todos estos fondos han ido evolucionando. Si recordáis, a finales del año 2020 se demandaron a los sectores diferentes expresiones de interés. Esto fue evolucionando de tal manera que el Gobierno al final lo acabó articulando en los diferentes PERTEs sectoriales. En el caso del agroalimentario, sabéis que están involucrados a día de hoy 3 administraciones de la Administración General del Estado, como son el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industria y Ministerio de Ciencia e Innovación, entre otros. A pesar de que nos lo van a comentar con todo lujo de detalle y fantásticamente mis colegas esta tarde, pues decir evidentemente que nuestro sector sabéis que es el primer a nivel industrial, el sector agroalimentario, a nivel a nivel social, a nivel económico. Sin duda es importante. Por supuesto que nos encantaría que los fondos destinados a nuestro sector fueran muchos más de los que están comprometidos. Ayer hubo un anuncio oficial a nivel político por parte del presidente del Gobierno y, bueno, pues ahí se anunció probablemente mejoras todavía en las ayudas que conocíamos hasta ayer mismo, ¿no? En cualquier caso, como decimos, el sector está ansioso por ver cómo se pueden ejecutar estos fondos articulados en los PERTEs. Sabéis que es una novedad en las políticas públicas el hecho de agrupar los intereses de los diferentes sectores en este modelo, ¿no? Sin mucho más que añadir, al final de la jornada de hoy, que va a ser relativamente breve, queremos que sea sobre todo muy informativa, pero sobre todo también interactiva en el sentido de que vosotros lo demandéis. Al final tendremos un pequeño momento para trasladar a los ponentes de hoy las preguntas que os vayan surgiendo. Así que, por mi parte, nada más. Amaya, cuando quieras continuar, por favor, pues seguimos con todo ello. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Espera, voy a mostrar la... ¿Estoy mostrando la pantalla? Sí. Creo que sí, ¿no? Vale. Lo único, Amaya, que vemos ahora sí. Sí, que lo he cambiado. Vale, gracias. Vale, bueno, pues un poco por comenzar, qué es lo que hemos preparado, que esperamos que sea de interés y que os guste. Bueno, sobre todo, pues un poco de contexto en lo que son fondos Next Generation, así a modo resumen, para que entendamos cómo se aterriza luego todo esto en oportunidades para el sector, ¿no? Y luego, pues eso, explicaremos esas oportunidades con más detalle y para aquellos que os quedéis hasta el final, hemos preparado un pequeño obsequio que también queremos presentaros, que pensamos que va a ser de bastante interés. Un poco simplemente porque sepáis quiénes somos Zabala Innovation. Bueno, pues somos una entidad que nos dedicamos a acompañar a nuestros clientes en el día a día resolviendo sus problemas, sobre todo relacionados con temas de innovación, con temas de inversiones,
también pues con consultoría de digitalización y otros temas. Somos más de 400 personas a día de hoy con alta cualificación y estamos, pues como veis, en 4 países, 12 sedes, en fin, bueno, pues vamos cogiendo un cierto tamaño que también es positivo de cara también a conocer todas las oportunidades de Next Generation y estar atentos a las oportunidades que salen a varios niveles, ¿no? Por decir algunas cifras, somos aproximadamente el 10% de los proyectos aprobados de CEDETI. Estamos teniendo una tasa de éxito en proyectos europeos de un 33% frente al 11% de media europea. Y en cuanto a deducción fiscal, presentamos unos 1.150 informes motivados al año. En Next Generation, ¿qué estamos haciendo? Pues ya llevamos 750 proyectos presentados en convocatorias de fondos Next Generation. Bueno, también presentamos en su momento manifestaciones de interés y también hemos acompañado a algunas administraciones públicas un poco para enfocar el impacto de los fondos Next Generation en su territorio. Bueno, tenemos un equipo que nos permite detectar las oportunidades, estar muy al día y sí que os recomendaría, si queréis, haceros parte de este grupo de LinkedIn donde vamos publicando las últimas novedades y donde es un grupo que empezamos dinamizando pero que participa mucha gente y donde es fácil estar al día de las últimas novedades. En cuanto a fondos, voy a intentar ser muy breve, simplemente decir que de los 750.000 millones de euros que hay para toda Europa, lo cual es una inyección adicional en fondos Next Generation muy importante si lo comparamos, por ejemplo, con el marco financiero plurianual. Bueno, pues es una inyección adicional a otras oportunidades que no hay que perder de vista, ¿no? Tenemos a FEDER, a FEADER y a otra. Entonces, yo creo que lo importante es estar atento y buscar las oportunidades para nuestros proyectos. Es un momento de solape, de posibilidades de financiación y entonces es un momento que a nosotros nos parece interesante. De esta realidad que es a nivel europeo, luego que llega a España, ¿no? Bueno, pues tenemos 70.000 millones de euros en forma de subvención, más otros 70.000 millones de euros en forma de crédito que van a llegar, más otros 14.000 millones de euros más. Entonces, las oportunidades está claro que están llegando, ¿no? Aunque quizás hay quien quisiera que a un ritmo más acelerado, pero las oportunidades sí que están ahí. España al final ha presentado un plan a Europa con una serie de ejes políticos, una serie de palancas y unos componentes que, bueno, de alguna manera resumimos aquí y todas las convocatorias, las oportunidades que van saliendo dentro de lo que son los fondos encajan dentro de este plan. El plan está definido a nivel nacional y luego lo que va saliendo es el despliegue de alguna manera de este plan. En realidad es una forma de agrupar, ¿no? En base a estos objetivos las oportunidades que van saliendo y los PERTEs que comentábamos, bueno, pues en realidad es una agrupación casi sectorial, podríamos hablar, con algunos casos en donde hay una convocatoria estrella, ¿no? Que podríamos hablar como de los PERTEs, en concreto del PERTE de la cadena agroalimentaria y el PERTE de economía circular, van a hablar tanto Dani García como Dani Agudo, pues tampoco me quiero entretener. Sí decir que Pedro Sánchez ha anunciado que estos dos PERTEs que aquí pone en preparación, en principio se aprobarán este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario. España debe ir cumpliendo una serie de objetivos y de hitos para ir cobrando los fondos, ¿no? Entonces, justo ahora hemos presentado a España un requerimiento para poder cobrar, ¿no? Donde contamos cómo vamos cumpliendo los hitos y objetivos del plan para cobrar otra vez estos 12.000 millones de euros que Europa nos tiene que contestar en 2 meses, o sea que para junio.
El plan se va ejecutando, esto es del último informe en cuanto a cómo está siendo la ejecución. Las convocatorias, bueno, inicialmente se autoriza un gasto y luego ya se compromete, ¿no? Pero si veis, pues sí que las administraciones van ejecutando las inversiones previstas, ¿vale? Bueno, aquí la cuestión es ¿dónde voy yo? ¿A qué ventanilla? A ver qué oportunidades tengo, ¿no? Entonces, el dinero, esto es un poco las flechas de cómo se distribuye el dinero. El dinero a través de los presupuestos generales se va distribuyendo, ¿no? Y en una gran parte se acaba distribuyéndose a través de las comunidades autónomas o si no a través de los ministerios y lo que tengo que saber es a qué ventanilla ir, ¿de acuerdo? Para aprovechar las oportunidades. Esto es un poco el mapa de la asignación de fondos a las comunidades autónomas de lo que se está distribuyendo a 21 de abril. Y ya veis que aunque las comunidades autónomas no tienen libertad para sacar las convocatorias conforme a intereses pues de sus RIS3 o particulares, sino que tienen que seguir el plan que está presentado y aprobado, pues sí que luego gestionan, tengo que ir a esa ventanilla para solicitar una ayuda, ¿vale? Lo que sí que conviene recordar para no generar expectativas pues a veces confusas es que pues las normas siguen estando ahí y al final los límites de ayuda a los que yo voy a poder acudir conforme a mi proyecto, si por ejemplo tengo un proyecto de inversión medioambiental, van a ser los mismos que en otro tipo de fondos, ¿vale? Entonces, los límites se me aplican igualmente, ¿no? Entonces, ahí también hay que tener unas expectativas realistas en cuanto a los límites de la ayuda que puedo llegar a conseguir. Por terminar, algunos mensajes clave de cara a los fondos. Bueno, pues sí que vemos que hay un enfoque más público que privado. Una gran parte de esos fondos acaban yendo al sector público, en torno al 50%, pero es cierto que luego el sector público, para acometer sus planes, acaba haciendo unas licitaciones a las que las empresas pueden optar, ¿no? Entonces, eso es una verdad del plan, ¿vale? Luego, por otro lado, lo que comentábamos, el plan está definido. Hay que ver a qué convocatoria voy, pero no hay margen para que salirse de ese guión, de ese plan, en ese sentido. Os dejamos también el web a la página oficial donde está toda la información. Y luego, por otro lado, pues comentar que porque mi proyecto sea digital o sea medioambiental, que son objetivos de alto nivel, no necesariamente con eso ya tengo asegurada la financiación, sino que al final existe una convocatoria concreta en la que mi proyecto debe de encajar y si no encaja no es suficiente con esto. Hay ayudas de todo tipo, hay ayudas exclusivamente para empresas, hay ayudas en las que los beneficiarios pueden ser empresas, centros tecnológicos y entidades locales, o sea, hay un poco de todo, pero sí que hay oportunidades para pues, una diversidad de tipo de entidades. Lo que comentábamos un poco de los límites legales creo que es importante decirlo, ¿vale? Y vemos que conviven convocatorias nuevas y tradicionales. Hay convocatorias tradicionales que salen con una inyección de fondos adicional y hay convocatorias nuevas, pues por ejemplo en el PERTE de Economía Circular hay una convocatoria nueva e interesante.
Aparecen algún vocabulario nuevo. Empezaremos ahora a oír hablar de DNSH, que bueno, es el tema de no hacer daño significativo. Hay algunos sectores incluso excluidos que no pueden que no pueden obtener financiación en los fondos Next Generation. Y bueno, en cualquier caso, a veces incluso puede ser que tenga que certificar esto del DNSH y en otros casos me pueda valer con una declaración. Esto hay que analizarlo caso a caso. También igual oís hablar de los planes antifraude, pero esto es para gestores de fondos más que otra cosa. Y sí que es cierto que los gestores de fondo, que sí tienen que tener un plan antifraude, pueden solicitar, por ejemplo, a las empresas una declaración o cierta información en relación con esos planes antifraude. Tener un plan antifraude o no, pues dependerá de que yo lo tenga que tener al margen de los fondos, ¿no? Reperte, bueno, pues esto es un registro de Hacienda interno en el que Hacienda registra quién participa en qué, ¿vale? Pero es para fomentar la transparencia, pero es Hacienda quien registra en este reperte, ¿vale? Y bueno, COFI es una plataforma de gestión de las administraciones públicas para realizar seguimientos de los indicadores del plan. Y bueno, un poco por terminar, que ya le voy a dar la palabra a Dani García, sí que decir la importancia más que del origen de los fondos, que al final es un tema que nos debería preocupar menos, nos debería de preocupar la ventanilla a la que voy a acudir, ¿no? Lo importante es saber cómo tengo que acudir a esa ventanilla, cómo se despliega esa determinada convocatoria u oportunidad y adaptarme a esa convocatoria concreta, ¿vale? Y buscar siempre el objetivo, o sea, el objetivo tiene que ser mi proyecto. Por mi parte, voy a ceder la palabra a Dani García. Dani, te voy a intentar, no, creo que tienes que coger tú el control, ¿no? Sí, ya está. Gracias, Amaya. ¿Lo veis, verdad? Sí. Vale. Muy bien, pues muchas gracias, Amaya. Vamos a continuar después de esta puesta en común del contexto de los fondos Next Generation con la oportunidad concreta que supone el PERTE agroalimentario. El concepto de PERTE es un concepto novedoso dentro de los programas españoles. Es un concepto novedoso e interesante porque supone una abstracción, haber escuchado a una serie de agentes de sectores y concretar líneas de dinamización sobre ese sector concreto. Entonces, como concepto, es un tema que resulta interesante. Otra cosa es que el PERTE tenga grandes convocatorias o no, como ya revisaba Maya en su momento, ¿no? Yo voy a hacer una presentación, voy a intentar hacerla muy práctica, porque ya hemos ido oyendo hablar de cuáles son las características o cuáles van a ser las características que va a tener esa convocatoria del eje 1. El eje 2 y el eje 3 pues están desagregados y desarrollados en los documentos, en la memoria completa del PERTE. Tampoco voy a profundizar mucho en ellos, sino que voy a intentar concretar algunas claves de qué se espera que sea esa convocatoria del eje 1 y cómo se espera que sean esos proyectos, que espero que pueda serviros a la hora de darle forma a esos proyectos. Vale. Por centrarlo un poco, ¿no? Ya habéis visto que el PERTE agroalimentario, y destaco la parte de alimentaria, ahora también lo veremos, está dividido está organizado en 3 bloques. Es un PERTE que no está enfocado en un aumento de la productividad, sino que está enfocado en mejora de competitividad, en mejora de sostenibilidad y en trazabilidad y seguridad alimentaria. Y para eso lo que ha hecho es dividirlo en 3 ejes para estructurar las medidas transformadoras en esos 3 ejes con esa dotación económica en cada uno. Comentar también que aparte de esa dotación que tiene el PERTE, dentro del plan ya había componentes específicas tanto para el sector agroganadero o agroindustrial como para el sector industrial y muchas de las cosas que están y de las que no están dentro de este PERTE ya estaban en el plan y siguen estando, ¿vale? Como ahora veremos.
Vale. Me voy a centrar, como os decía, en esa primera medida de apoyo al sector industrial, en lo que se llama el eje 1, y decir que una de las cosas más importantes de estos ejes es quién los gestiona. Yo lo que voy a hacer es intentar facilitaros esa forma de definir, estructurar cuál sería un proyecto perfecto para la idea que tenemos de cómo será esa convocatoria de PERTE. Para eso vamos a revisar un principio de entender en qué consiste el programa, repasar requisitos y criterios, ver cómo tendría que ser ese consorcio y trabajar en los objetivos, las actividades y el presupuesto. Es como definimos nosotros un proyecto y cómo trabajamos en él, y creo que es una forma bastante interesante de concretar si lo que yo quiero hacer encaja o cómo tendría que hacerlo encajar, ¿vale? ¿De dónde viene el PERTE agroalimentario? Hay algunas estrategias, palabras clave que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar los proyectos. Vienen del diseño del plan y del diseño del PERTE, que son estas que tenéis aquí, tanto el Pacto Verde Europeo, el concepto del Farm to Fork y una serie de estrategias y de reformas sobre las cuales se articulan los objetivos del PERTE. Es muy importante quién gestiona este PERTE, y además se han repartido esa gestión en los ejes. El eje 1 fundamentalmente va a ser el Ministerio de Industria, el eje 2 fundamentalmente es el Ministerio de Agricultura y el eje 3 fundamentalmente el Ministerio de Innovación y Ciencia, con lo cual cada uno va a tener unas competencias diferentes y unas atribuciones diferentes dentro del PERTE. Dentro del eje 1, de lo que sería esa convocatoria de PERTE, estas son las claves de lo que busca el PERTE agroalimentario en este eje 1, que como vemos siempre habla de competitividad, sostenibilidad y trazabilidad y seguridad, y además de contribuir al reto demográfico. Y ya que lo gestiona el Ministerio de Industria, está enfocado en el fortalecimiento industrial del sector agroalimentario. Y eso es importante, como veremos a continuación, porque lo que va a primar aquí, como veis en la primera fila, son los agentes industriales del sector de la alimentación. Entendemos, y eso nos han transmitido, que al ser el mismo ministerio que está gestionando el PERTE del vehículo eléctrico, las reglas del juego van a ser muy parecidas. Esto que tenéis en rojo son parte de los requisitos que tiene que tener el PERTE del vehículo eléctrico, que entendemos que van a ser compartidos en esta convocatoria del PERTE agroalimentario. Tendrá que haber al menos 5 empresas independientes, tendrá que haber un 40% de impacto en pymes, y eso se podrá hacer entrando a las pymes con presupuesto como socio o subcontratándose a pymes, ¿vale? Tendrá que haber también entidades proveedoras de conocimiento, que podrán ser universidades, centros, organismos de investigación o incluso empresas, y tendrá que haber impacto en varias comunidades autónomas. Y lo que es más importante, para presentar un proyecto en este PERTE, tendrá que haber CNAEs obligatorios. Hasta ahora, lo que nos han dicho es que tendrá que haber al menos un CNAE de fabricación, uno de conservación y uno de envasado, porque son proyectos que tienen que implicar toda la cadena de valor. Y además tendrá que implicarse aguas arriba y aguas abajo al menos un agente complementario, que tendrán que ser o bien de la parte de producción primaria o de logística y distribución. Pero cuidado, es el Ministerio de Industria. Esto quiere decir que es probable, hasta que no salgan las bases, no lo podemos dar por seguro, que la financiación esté enfocada en la parte de arriba, pero no en la parte de abajo. Es decir, no podemos financiar proyectos de producción primaria o de distribución y logística en un proyecto tractor del PERTE agroalimentario. La estructura de estos proyectos serán similares a las del PERTE de vehículo eléctrico. Llamamos proyecto al proyecto tractor, al gran proyecto que se presente, del cual, a modo de paraguas, colgarán diferentes proyectos primarios. Esos proyectos primarios o actuaciones, que ahora veremos que también es público, tendrán que tener diferentes actividades, algunas de ellas obligatorias, otras de ellas opcionales, y tendrán que ser o bien atacar al bloque 1, o al 2, y obligatoriamente tendrán que atacar al 3. Es decir, que puedo presentar un proyecto bloque 1 más 3, bloque 2 más 3 o bloque 1, 2 y 3. Importante tener en cuenta cuáles van a ser los criterios. Estos son los criterios del PERTE del vehículo eléctrico. Como veis, los criterios de evaluación son muy económicos y de impacto, ¿vale? Son fundamentalmente económicos y de impacto. O sea que habrá que tener muy en cuenta cuáles son los criterios que terminan de definirse para que nuestro proyecto ataque y defienda esos criterios de evaluación. ¿Qué tipo de actividades encajan dentro de esos proyectos primarios? Aquí tenéis la descripción de esas actividades, tenéis marcado en verde las que tendrán que ir de forma obligatoria si llevo un proyecto al bloque 1 y las
que no están en verde son actuaciones que podré o no desarrollar y en algún caso la podré hacer de forma individual o cooperativa en las columnas de arriba, obligatoriamente de forma conjunta en el grupo de abajo. Es decir, que voy a tener una ristra de proyectos primarios, de subproyectos, colgando de ese proyecto tractor que el consorcio va a tener que hacer de forma individual o de forma agrupada. Va a ser una convocatoria compleja, va a ser una convocatoria, igual que está haciendo la de Pertebec, con muchos requisitos intermedios y muchos subproyectos dentro de proyectos y va a haber que poner de acuerdo a mucha gente dentro del consorcio, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un poquito de revisión, no me voy a entretener tampoco demasiado en revisarlo, si queréis luego lo vemos en la discusión. En el PERTE del vehículo eléctrico también los proyectos no solo atacaban a un bloque, sino que tenías que definir si tu proyecto primario iba a una de estas líneas. Mi proyecto primario irá al bloque 1 y será de una de las actividades obligatorias opcionales, pero será un proyecto de I+D+I, será un proyecto de sostenibilidad o será un proyecto de inversión o un proyecto de formación. Estos eran los que se definían en el PERTE del vehículo eléctrico, ¿vale? Y obligatoriamente tenía que haber como mínimo proyectos de la línea 1 y de la línea 3 en el PERTE. ¿Qué otras cosas tengo que tener también en cuenta? Pues tendré que tener en cuenta bastantes más cosas como requisitos dentro de lo que sería ese proyecto perfecto que quiero hacer. Va a haber un presupuesto mínimo por proyecto tractor, pero también puede haber presupuestos mínimos por proyecto primario. Voy a tener que tener muy en cuenta cuáles son los gastos elegibles y los gastos que no son elegibles. Y eso también me lo va a definir a qué línea voy a llevar mi proyecto. En algunos casos podrán ser proyectos muy intensos en horas de personal, en otros casos podrán ser proyectos intensos en inversión. Como os decía, proyectos que vayan hacia la digitalización o hacia la mejora de la sostenibilidad de forma agrupada, de forma individual, y lo que parece que va a haber que tener mucho cuidado es en los gastos que hago centrados en esa cadena de valor sobre la que quiere centrarse industria, que es la parte de alimentaria, la parte industrial, y aunque tenga que haber socios o se tenga que implicar de alguna manera a los agentes opcionales, aguas arriba y aguas abajo, los gastos elegibles habrá que mirarlo ahí muy bien. No voy a poder financiar, por ejemplo, voy a poder financiar un proyecto en el que necesite datos de mis productores primarios, pero no voy a poder desplegar sensores en el campo con cargo a este proyecto tractor. Esa es la teoría, ¿vale? Además voy a tener otra serie de requisitos que van a ser muy importantes. El tema de impacto geográfico, como decía, como mínimo 2 comunidades autónomas, pero cuanto más impacto geográfico haya, más representatividad, mejor. Y una serie de requisitos intermedios de certificación del DNSH, y si mi proyecto va a ser de I+D, voy a tener que certificar previamente con una entidad de certificación la I+D de ese proyecto. Y eso requiere tiempo, requiere una inversión económica. Igualmente, las certificadoras van a cobrar por emitir ese certificado, incluso antes de presentar el proyecto a la convocatoria. Y va a haber que tener muy en cuenta las intensidades de ayuda y las ayudas que van a ir en forma de préstamos y las que van a ir en forma de subvención. Porque vamos a tener un mapa, una tabla, una estructura compleja en la que, dependiendo de lo que vaya a ser mi proyecto y a la línea a la que vaya y donde sea, podré ir con ayudas a la inversión en forma de préstamo o podré ir con ayudas a la inversión en forma de subvención o tendré que hacer esas inversiones, por ejemplo, con incentivos regionales de alguna manera. Aquí tenéis también representada, un segundo, aquí, cuáles eran las intensidades brutas máximas en forma de subvención del PERTE vehículo eléctrico, que al ser el mismo ministerio que las trabaja, pues entendemos que van a ser muy similares. Y como veis, las grandes empresas van a poder llegar, si el proyecto es de investigación industrial, al 50%, cosa que es habitual en las convocatorias de I grande, mientras que las medianas y las pymes van a poder superar ese límite hasta el 70% en el caso de pequeñas, y luego vamos a ir bajando si el proyecto es de desarrollo o es de innovación en organización y proceso. Esto es un tema que miramos mucho y que era muy importante en el caso del vehículo eléctrico. Para una pyme, llevar el proyecto a innovación puede ser más rentable que llevarlo a desarrollo experimental. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque te ahorras la certificación y te ahorras tener que defender la D mayúscula, que puede no ser fácil en algunos casos.
Pues bueno, veis aquí que va a haber un mapa bastante complejo donde voy a tener que casar ya no solo el consorcio de con quién voy y cómo voy en este proyecto, en este PERTE, sino que además voy a tener que ver mis gastos, a qué porcentaje van a ir de financiación y con qué tipo de financiación. Es decir, que va a haber algunos ítems importantes que voy a tener que tener en cuenta y los veremos cuando se publiquen definitivamente las bases, según el presidente del Gobierno, a mitad del mes que viene. Esa certificación de proyectos de I+D antes de la solicitud, con previo pago a la entidad de certificación y con presentación de la documentación a la entidad de certificación mucho antes de presentar la propuesta para que la revisen. Voy a tener que tener en cuenta también que en el caso de subcontratar voy a estar sujeto a las normas de pedir 3 ofertas con los gastos superiores a 12.000 o a 30.000 euros. El principio del DNSH por proyecto primario también va a estar representado aquí. Y cuidado con estos impactos de cohesión social territorial y de igualdad de género, que los vamos a tener también como impacto y como criterios de evaluación. Para ir terminando, no quiero que olvidemos que esto es solo una de las convocatorias dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es solo una de todo el mapa de ayudas con fondos europeos que tenemos disponibles. Es una convocatoria compleja donde se buscan proyectos tractores, proyectos demostrativos, proyectos importantes, pero si yo tengo proyectos individuales o tengo proyectos cooperativos, voy a poder ir a otras líneas. Si tengo proyectos, por ejemplo, más específicamente de producción primaria, tanto dentro del PERTE agroalimentario como fuera, va a haber convocatorias específicas. Si soy una pyme y quiero digitalizarme, voy a poder ir al kit digital. Si quiero hacer I+D, voy a tener oportunidades. Misiones va a tener una misión enfocada en el sector agro. O sea que va a haber una serie, va a seguir habiendo una serie de convocatorias específicas dentro del mapa a la que voy a poder presentar mi proyecto si es que mi proyecto no encaja dentro de esta estructura de macroproyecto. Pues sin más, le voy a dar paso a Dani para que siga con vosotros y hasta la ronda de preguntas pues me despido. Muchas gracias. Gracias, Dani. ¿Podéis confirmarme, por favor, si veis mi pantalla? Sí, se ve. ¿Se ve? Pues esperad que no sé qué he tocado por cara, no veo yo. Vale, ahora sí. ¿Veis entonces? Vale, genial. Pues vamos a por ello. Como decían Amaya y Dani, vamos a pasar a hablar del PERTE de economía circular, que entendemos es otra de las oportunidades que más pueden interesar al tipo de entidades que estáis hoy aquí. Disculpadme que tengo aquí un problema y me veo a mí mismo en vez de la presentación. A ver si consigo solucionar. A ver. Ahora parece que me apaño. Vale, pues si os parece, empezamos a hablar de dónde parte este PERTE de economía circular dentro de Next Generation. Entonces, como introducía Eduardo al inicio de la sesión, justo antes de lanzar el plan de recuperación y resiliencia desde España hacia Bruselas para que fuese aceptado, se hizo un mapa de la demanda por parte de las distintas administraciones públicas. Y dentro de esto se lanzaron distintas manifestaciones de interés, una de ellas en relación a economía circular, a qué proyectos de economía circular se proponían desde España, ¿no? Entonces, esto se lanzó en enero del año 2021 y se recibieron más de 1.200 manifestaciones de interés por parte de todo el tejido español, ¿no? Sí que es cierto que la mayor parte de ellas por parte de grandes empresas, un 32%, pero también una parte muy importante a cargo de pymes, como podéis ver aquí, ¿no? Claro, ¿cuáles fueron los CENAES, ¿no? ¿Cuál fue el enfoque más recibido dentro de economía circular, ¿no? Entonces, pues aquí veis una de cada 4 propuestas que se recibieron estaban en la industria manufacturera, pero aquí veis otras como suministro, saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, un 19%, y otras actividades, pues un 10%, ¿no? Científicas y técnicas. Importante también reseñar que de las 1.224 que se recibieron, más o menos un 10% fueron en consorcio, ¿vale?
al final la economía circular es un concepto que da pie a estos consorcios, ¿no? Porque al final lo que para unos es un residuo, para otros es un input, ¿no? Y aquí se abre una parte importante a este aspecto de los consorcios, ¿vale? En cuanto a tipos de proyectos, pues aquí tenéis un 20% iban hacia diseño y producción, un 56% gestión de residuos, ¿vale? Más de la mitad de todas las manifestaciones de interés que se propusieron desde España eran para gestión de residuos, ¿vale? Y ahí tenéis otras acciones, pues como consumo, uso y negocio, eficiencia en el uso de recursos o temas más de políticas o regulaciones, ¿vale? Dicho esto, ¿dónde está la economía circular en el plan de recuperación y resiliencia? Pues bueno, si nos vamos al punto concreto donde aparece la referencia de economía circular, tendríamos que ir a la palanca 5, componente 12, ¿vale? Y en concreto inversión 3, ¿vale? Aquí si vamos al plan de recuperación y resiliencia encontraríamos esa cita de plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que en realidad, aunque esté concentrada en este punto, la economía circular barniza muchos otros componentes del plan de recuperación y resiliencia, ¿no? Más allá de esa componente 12 con esa política industrial, la economía circular también aparece, como no podía ser de otra forma, en esos proyectos de rehabilitación de viviendas, regeneración urbana, transformación ambiental, sistema agroalimentario, como comentaba antes Dani, espacio litoral y recursos hídricos, energías renovables, también muy importante qué se hace con los residuos a lo largo de todo el ciclo de vida de las instalaciones. Y aquí tenéis pues otros puntos como puede ser el sector turístico, ¿no? Incluso si fuésemos a otros PERTEs, como estábamos diciendo, pues aparecen temas como el uso de biogás, en el PERTE agroalimentario, pues ese proceso de envasado, nuevos materiales, nuevos diseños. En el PERTE de vehículo eléctrico, pues muy importante esa parte de segundo uso de baterías, esa economía circular como una de las palancas claves del PERTE. Dentro del PERTE naval también se habla de la búsqueda de esa industria descarbonizada, en el PERTE aeroespacial igual, es decir, aparece condensada la economía circular en este PERTE, ¿vale? Que es el que hace referencia sobre todo a esa componente 12, pero sí que la economía circular estará incluida en muchos otros proyectos. Lo que decía antes Amaya, hay que entender bien a qué ventanilla dirigirnos, ¿vale? Porque en nuestro proyecto es posible que tengamos que buscar cuál es la ideal para nosotros, ¿no? Y aunque sea de economía circular, pues a lo mejor esta puede ser o no la principal ventanilla. Entendemos que aquí es donde estarán las mayores oportunidades, pero habrá otras, ¿vale? Seguimos adelante, ¿vale? Como sabéis, este PERTE se lleva desde Miteco, ¿vale? Sí que deciros también que están implicados grupos de trabajo en los cuales hay otros actores presentes dentro de esos diálogos bilaterales con Miteco, ¿no? Y ahora, como veréis, va a haber unos sectores clave, ¿vale? Definidos, y dentro de cada uno de esos sectores clave pues hay unas ciertas asociaciones sectoriales que van a ser importantes en esos diálogos con Miteco, ¿no? Y ahí tenéis pues el Observatorio del Sector Textil y de la Moda, Anarplayes Plásticos, y en el ámbito de energías renovables, pues la Aeólica, UNEF para la parte fotovoltaica y Aepival para la parte de pilas y baterías, ¿vale? Dicho esto, entramos ya, si os parece, tras comentar estos antecedentes, entramos al PERTE de economía circular como tal, a analizar las distintas oportunidades que habrá dentro del PERTE, ¿no? Entonces, el PERTE tiene 18 instrumentos, ¿vale? Los 18 instrumentos están distribuidos en dos líneas de acción, ¿vale? La línea 1 fundamentalmente son actuaciones sobre sectores clave, ¿vale? Estos sectores claves se han definido tres, ¿vale? El sector textil, el sector del plástico y el sector de los bienes de equipo para renovables. Estos bienes de equipo para renovables a su vez se dividen en tres apartados que son eólica, fotovoltaica y baterías. Entre todas las líneas que aparecen, entre todos los instrumentos que aparecen en esta línea 1, ¿vale? Hay 300 millones de euros en ayudas dedicados. Claro, a día de hoy no se sabe, ¿vale?, cómo se van a distribuir esos 300 millones entre las 17 líneas. Esto es algo que todavía se desconoce. Y otra de las cosas que se desconoce
es de esos 17 instrumentos, como decía antes Amaya, cuáles van a ser fondos que se reservan en convocatorias que ya están ahora mismo publicadas, ¿vale? Y cuáles van a ser nuevas convocatorias, ¿vale? Que tendrán pues esta partida de 300 millones y que no hay una convocatoria previa para ellas, ¿no? Puede ser que nos encontremos algunas de estas herramientas pues que simplemente se guarde una parte del presupuesto en otras líneas que ya están definidas en el plan de recuperación y resiliencia en otro lugar, ¿vale? Y dicho esto, está la línea 2, ¿vale? Que son actuaciones transversales donde se pueden presentar proyectos de economía circular que no estén contenidos dentro de esos 3 sectores clave que acabamos de comentar. Entonces, en la línea 1, esas 17 instrumentos, básicamente lo que conocemos son titulares, ¿vale? En esta línea 2, que es importante porque es un 40% de todo el presupuesto del PERTE, sí que vamos a poder dar algún detalle más porque sí que hay una propuesta de orden de bases ya publicada que vamos a analizar con algo más de detalle, ¿vale? Por el tipo de audiencia que tenemos, ¿vale? No nos va a dar tiempo a revisar los 17 instrumentos de la línea 1, por tanto nos vamos a centrar, si os parece, en la parte de plástico, que entendemos es el que más se puede ajustar al tipo de entidades que estáis aquí, ¿vale? Entonces, dicho esto, pues vamos para allá, entramos a estos sectores clave y ahora entraremos en esa parte del plástico, ¿no? Entonces, ¿qué se ha seguido en este PERTE de economía circular para considerar clave a un sector? Pues bueno, se ha decidido que si es un ámbito con un elevado nivel de desarrollo que genera un elevado nivel de residuos y que los próximos años hay una necesidad en la gestión de esos residuos, ahora mismo hay dificultades para acceder a cierta tecnología que promueva esa circularidad y que hay una gran capacidad de reintroducir ciertos aspectos dentro del ciclo productivo, ciertos residuos dentro del ciclo productivo y que, por supuesto, queremos fomentar desde España como una referencia en cuanto a estos sectores, pues la suma de todo esto hace que se hayan propuesto esos 3 sectores clave que, como decíamos, eran textil, plásticos y el de las energías renovables. ¿Vale? Como os decíamos, vamos a hablar sobre todo del plástico por ser aquel que se ciñe más al tipo de entidades que podéis estar aquí hoy, ¿no? Dentro del plástico, como veis aquí, y del reciclado de plástico por tipos de uso, ya dentro del PERTE de economía circular se localiza claramente como el envase y el embalaje como aquel que tiene más impacto dentro de este ámbito, ¿no? Entonces, dentro del sector del plástico se identifican ciertos retos relacionados con la economía circular que luego veréis van muy relacionados con las líneas de oportunidades que hay, ¿no? Entonces, ecodiseño, por supuesto, ese diseño antes de que los envases lleguen al mercado, como un punto muy, muy importante. Mejora de procesos tanto de recogida como de tratamiento y su valorización, ¿vale? Impulso de envases reutilizables, potenciación del reciclado mecánico y químico e incorporación de nuevas materias primas que no vengan de fuentes fósiles. Estos son los retos que se reconocen dentro del ámbito del plástico para fomentar la economía circular y que ahora vais a ver reflejados en las líneas. ¿Vale? Como os decía, hay 17 herramientas dentro de la línea de actuación 1. El plástico tiene 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. ¿Vale? Entonces, la 5 y la 6 solo se conoce esta información. ¿Vale? O sea, todavía estamos pendientes de ver qué más cosas se definen. Y vais a ver que hay cosas que se intuyen, pero que todavía están bastante difusas con respecto a qué es lo que se refieren o qué es lo que buscan con estas ayudas. Vais a ver que la 7 y la 8 están algo más claras, pero bueno, comienzo por la 5 y la 6 si os parece, ¿no? Entonces, la línea 5 es una ayuda dirigida al ecodiseño de nuevos envases o de nuevos plásticos, reducción del uso de recursos no renovables, incorporación de plástico, incremento de reciclabilidad de los envases. Claro, leéis esto, se lee esto y todavía quedan muchos detalles, ¿no? Pues no sé si se están refiriendo a proyectos de I+D, si es en consorcios, si son individuales. O sea, aquí no termina de verse exactamente qué es lo que se busca, aunque sí que se da pie a ver cuál va a ser la temática, ¿no? Pasa algo parecido con la 6, ¿no? Que se habla de impulso a envases de plástico reutilizables,
habla de ahorro de materias primas, habla de sistemas de logística inversa, estandarización, aplicaciones y o gestión de rutas de logística inversa. Todavía conocemos titulares, pero en estas dos líneas de ayuda sí que falta un poco más de detalle para poder cómo bajamos a tierra los proyectos en este ámbito, ¿no? La 7 y la 8 vais a ver que son más claras, ¿no? Al leerlas lo vais a ver, ¿no? O sea, la línea 7, ayudas orientadas al reciclado mecánico simple o hasta alcanzar grado alimentario de diferentes polímeros y de distintas procedencias. Se incluyen plantas de tratamiento o nuevas líneas de tratamiento para obtención de plástico reciclado con destino a contacto alimentario. ¿Vale? Claro, ¿qué veis aquí? ¿Qué buscan? Financiar plantas de tratamiento. Entonces, aquí sí que se busca financiar equipamiento, financiar compra de maquinaria, ¿vale? Que hasta ahora pues sea minoritario o en fase de desarrollo experimental, pero sí que este título, que lo mismo luego cuando salga en la convocatoria se modifica, pero sí que parece dirigirse a proyectos más de inversión, más de compra de maquinaria, ¿vale? Y pasa lo mismo con la línea 8, que habla de ayudas para el reciclado químico destinado a tratar fracciones no reciclables. Actuaciones previstas incluirán nuevas instalaciones o nuevas líneas de tratamiento. Claro, nuevas instalaciones o nuevas líneas. Lo que se vuelve a buscar nuevamente con esta línea son esos proyectos de inversión, que podáis tener esos proyectos relacionados con esa compra de equipamiento o compra de maquinaria para el reciclado químico. Vale, dicho esto, entramos en la línea de actuación 2, que es la actuación transversal, que es la que puede aplicar a aquellos proyectos que no estén incluidos en esos sectores clave, aunque es cierto que a día de hoy, aunque estén en esos sectores clave, no hay ninguna limitación para que también os podáis presentar aquí. ¿Vale? Dicho esto, 192 millones de euros de presupuesto, hay un proyecto de orden de bases, ¿vale? Que se pudo recurrir hasta hace algunas semanas, seguro que muchos de los que estáis aquí habéis aportado vuestras contribuciones, convocatoria con efecto incentivador, ¿vale? Convocatoria en concurrencia competitiva, subvenciones a fondo perdido y que está gestionada por la Fundación Biodiversidad, ¿vale? Tipos de beneficiarios, empresas, entidades de economía social y agrupaciones de las anteriores, siempre que al menos pues una sea una pyme, una startup o una entidad de economía social. Tipos de proyectos, ¿vale? Hay 4 tipos de proyectos, ¿vale? Primero de ellos, reducción del consumo de materias primas vírgenes, ¿vale? Segundo tipo de proyectos, ecodiseño y puesta en el mercado de productos realizados bajo esquema de ecodiseño. Como veis, esto también estaba en las líneas del plástico, el tema del ecodiseño muy importante, ¿vale? Aquí tenéis las distintas líneas dentro de ecodiseño que se podrían trabajar. Línea 3, mejora de la gestión de residuos. Recordad que la gestión de residuos era una de las líneas que más manifestaciones de interés había recibido, ¿vale? Y aquí se habla también, pues como pasaba en las líneas de plástico, de infraestructuras de tratamiento de residuos, infraestructuras para la preparación para la reutilización, etcétera, ¿vale? Y punto D, muy importante también dentro del PERTE y muy importante también dentro de todo el plan de recuperación, es la transformación digital de procesos a través de infraestructuras y sistemas. Y ahí aparecen conceptos como puede ser trazabilidad, digitalización, etcétera, ¿vale? Ahí es donde irían ese perfil de proyectos. Claro, ¿qué presupuesto dentro de esos 192 millones se esperan para cada línea? Pues ahí veis, la línea más importante es ecodiseño, ¿vale? La segunda más importante es digitalización, transformación digital. Luego tenemos la tercera como la reducción del consumo de materias primas vírgenes y luego esa C, esa mejora de gestión de residuos como la que está la última, pero también con 28 millones de euros, que ahí veis una aportación muy, muy importante, ¿vale? Como decíamos, algunos detalles de la convocatoria, pues aquí tenéis efecto incentivador, habla 42 días desde que se publique, que se espera más o menos en junio, ¿vale? Fecha de fin de los proyectos, pues en base al volumen del proyecto se modifican las fechas, como tenéis aquí, ¿vale? Porcentajes de subvención que se podrán conseguir, pues grandes empresas un 40, medianas un 50 y pequeñas un 60, y aquí tenéis los límites de ayuda que se pueden conseguir, ¿vale? Para terminar hablando de este PERTE, muy importante saber cuáles son los conceptos financiables dentro de los proyectos que se van a presentar, ¿vale? Y aquí aparece el primer punto así de conflicto,
que seguro es uno de los aspectos que si alguno de vosotros habéis presentado alegaciones contra la propuesta de orden de bases habéis comentado, ¿no? Y es que el personal que es financiable dentro de esta convocatoria es aquel que sea contratado en exclusiva para la realización de la actividad objeto de la ayuda. Es decir, no podéis incluir como gasto financiable aquel que venga de personas que ya tengáis contratadas en la empresa previamente al proyecto, ¿vale? Vamos a esperar a la orden de bases, pero claro, esto cierra pues que la posibilidad de que la I+D sea muy importante a través de tus investigadores tradicionales o similares, ¿no? Por supuesto, colaboraciones externas se pueden incluir hasta el 70%, ¿vale? Material inventariable, compra de equipos, por supuesto, se puede incluir dentro del proyecto. No solo es eso, sino que siguiendo ciertas reglas, incluso se puede recoger la compra de equipos de segunda mano, ¿vale? Esto no es habitual en esta convocatoria, sí que se podrá hacer. Vais a ver en la siguiente diapositiva, no se va a recoger como financiable la compra íntegra de la máquina, pero sí que la compra de maquinaria va a ser una parte muy importante del presupuesto. Por tanto, aquí los proyectos de inversión van a ser importantes dentro de estas líneas, ¿vale? Luego es financiable material fungible, acciones de comunicación del proyecto y la auditoría, ¿vale? Por supuesto, recordad el tema de las 3 ofertas, ¿vale? Por la Ley General de Subvenciones. Hay que pedir 3 ofertas para todo lo que vayáis a adquirir de más de 15.000 euros, ¿vale? Y importante también, se va a permitir solicitar anticipo, incluso se puede llegar al 60% del pago a la resolución de concesión. Lo que sucede es que al menos se va a pedir un 10% de garantías, ¿vale? Veremos a ver cómo definen esto, porque al menos un 10 es dejarlo demasiado abierto probablemente. Veremos a ver cómo lo definen. Y lo que os decía, 40, 50 o 60% de subvención entra la adquisición de maquinaria, pero tampoco queremos con que os quedéis con que me van a financiar el 50% de comprar mis máquinas para mi planta de reciclaje, ¿no? La realidad es que, como sucede en muchas otras convocatorias, no van a financiar toda la compra de la maquinaria, sino la diferencia entre el coste total y una inversión de referencia que se define como una máquina con el mismo nivel de producción pero menos eficiente, ¿vale? Entonces esto, importante definirlo bien, importante revisar todos los conceptos y ver cómo se definen esas inversiones de referencias para que sean coherentes y igualmente pues poder financiar pues una parte importante de nuestro proyecto, ¿vale? Y dicho esto, es lo que os queríamos contar sobre el PERTE de economía circular. Entonces, yo si os parece, para los que os habéis quedado hasta el final, que veo por aquí que sois bastantes, queríamos comentaros un aspecto que esperamos os aporte valor, que creemos que os va a servir, ¿no? Además, hemos visto que hay bastantes centros tecnológicos, etcétera, entre los asistentes, también empresas, etcétera. Entonces, creemos que os puede aportar, ¿vale? Entonces, os cuento un poco así en un minuto. Zabala a finales del año 2020 sacó la herramienta Kaila, ¿vale? Esta herramienta, que cuenta ya con más de 2.000 suscripciones, fundamentalmente lo que te permite es incluir determinadas palabras clave, ¿vale? Y sobre esas palabras clave os va a dar 3 cosas a golpe de clic. Podéis poner una cierta temática y os va a dar 3 cosas a golpe de clic. Aquí hemos puesto, pues como veis, alimentación sostenible y residuos en la alimentación, ¿no? Entonces, al poner estas palabras, lo que nos va a dar es, en golpe de clic, 3 cosas. Principales proyectos relacionados con esas palabras clave que se han aprobado en proyectos europeos los últimos años. Lo segundo, os va a clasificar las distintas entidades que están en esos proyectos los últimos años en cuanto a aportaciones, niveles de presupuesto, etcétera. Y luego os va a dar también en el mismo golpe de clic topics a futuro relacionados con esas palabras clave que estáis incluyendo, ¿vale? Cuando hacéis esto, os saca mapas de calor, os saca informes, os permite conocer entidades relacionadas con proyectos de interés para vosotros que no conocíais antes o que sí conocíais pero no sabíais que estaban en esos aspectos, ¿vale? Y luego os permite sobre las mismas hacer distintas búsquedas, filtros, etcétera, ¿vale? Entonces, pues aquí sobre esta búsqueda hemos filtrado las principales asociaciones, las principales organizaciones en España que están en este perfil de proyectos,
¿vale? Y os va a permitir filtrar por país, por tipo de organización, si es una gran empresa, si es un centro tecnológico, si es una entidad pública, os va a permitir filtrar, os va a permitir verlas en un mapa para ver dónde están concentradas. Es decir, esta plataforma para aquellas entidades muy centradas en proyectos de innovación y sobre todo en esa búsqueda de proyectos europeos, pues la plataforma va a obtener información de distintas fuentes de datos europea, en torno a unas 57 fuentes, y os va a dar a golpe de clic toda esta información. Como os decimos, la plataforma está creciendo desde su lanzamiento y bueno, pues aquí tenéis los resultados que daría ante esta búsqueda. Ahí tenéis un código QR que os invito a que estéis, y como obsequio, pues lo dicho, por meteros en la plataforma vais a tener unos días gratis de uso de la misma, ¿vale? Y si luego pues la cosa os convence, veis cómo está pasando con la mayor parte de los usuarios, que os abre los ojos de oportunidades que no habíais visto, de conocer entidades que no conocíais antes o de reducir muchísimo los tiempos que dedicáis en vuestras organizaciones a buscar estas oportunidades europeas, pues si os dais de alta con ese código vais a tener un par de meses gratuitos de uso de la plataforma. ¿Vale? Esperamos que al menos os registréis, la uséis gratuitamente unos días. Cualquier cosa que veáis para mejorar, pues estamos también abiertos a que nos contéis. Y dicho esto, pues esto era lo que os queríamos comentar. Creo que nos hemos comido más o menos el tiempo, pero no sé, Eduardo, si estás por ahí. Sí, muchas gracias, Daniel. La verdad es que ha sido muy interesante la presentación tanto tuya como de tu tocayo Daniel García y sobre todo la plataforma Kaila que has anunciado al final. Muchas gracias por la oferta que hacéis. Ya ha sido presentada en Food for Life Spain en alguno de los grupos de trabajo, pero yo creo que es una herramienta fantástica. Pasando a las preguntas, que también yo creo que es relevante, yo tengo un par de ellas. Antes, un propio ruego de Zabala, una aproximación de alguien que es ajeno a Zabala, pero que os conoce desde hace mucho tiempo y es, bueno, enhorabuena en primer lugar porque no es sencillo todo esto. Es verdad que el webinar de hoy yo creo que lo deberíamos enmarcar a aquellos de nosotros que estemos acostumbrados a trabajar con ayudas públicas en un paso más, un paso importante. Habéis intentado desde Zabala Innovation recopilar las oportunidades que hay conocidas a día de hoy. Es una labor pues muy, muy interesante y la verdad es que es muy loable, pero hay que seguir en ello. Efectivamente son convocatorias nuevas, efectivamente lo habéis comentado los dos y lo ha comentado también Amaya al principio. Son convocatorias complejas y bueno, pues ahí está vuestra experiencia y vuestro expertise para intentar ayudar a todos aquellos que estén interesados, ¿no? Que decía que vosotros me habéis comentado, hay un grupo de LinkedIn, al que yo estoy suscrito, de hecho, de seguimiento de los fondos europeos que coordináis desde Zabala y os invitamos a que sigáis ahí el día a día. Efectivamente, aquí las próximas semanas son vitales, quiero decir, de aquí a 15 días probablemente haya más información del PERTE Agro, de los órdenes de bases en cualquiera de los PERTES, de las convocatorias en su caso. Es verdad también que ha comentado también Daniel García, el de vehículo eléctrico va a servir un poco para tomar el criterio para todos. Bueno, habrá que irlo viendo, ¿no? Y en cuanto a preguntas, se hacían durante la presentación de Daniel García y era si es posible participar con aliados de otro país. Y más allá de solamente eso, yo te preguntaría, Daniel, aparte de otro país, que entiendo que la respuesta es clara, si una empresa pertenece, por ejemplo, a un grupo empresarial en el que haya sociedades matrices que no sean españolas, ¿cómo se podría articular la participación en ese consorcio? No sé, ¿qué opinas de eso, por favor? O en general podrá participar cualquier beneficiario que tenga sede en España. Al final la imputación de gastos la tendrá que hacer sobre gastos que se desarrollen en España. O sea, una cosa es que tú pertenezcas a un grupo empresarial internacional, pero tendrás un CIF en España y será con ese CIF con el que participes. Si no tienes CIF español, no podrás ser beneficiario. Podrás participar de alguna manera, pero no podrás imputar gastos ni ser beneficiario de la ayuda. Pero para esas empresas que tienen matriz en otros países y el CIF en España, lo que tendrán que imputar es gasto ejecutado en España, con personal en España y con compras en España. Otro tema también que no han hecho como preguntas, pero sí me gustaría remarcar es un poco los plazos. En el de economía circular sí que lo ha comentado Daniel Agudo. En el de agroalimentario que gestiona el Ministerio de Industria, ¿qué opinas más o menos? Un poco en tema de plazos, si queréis lo dejamos aquí. Tema de plazos tanto de ejecución de los proyectos, hasta dónde consideráis que pueden llegar a durar esos proyectos
Y la segunda pregunta es un poco de los plazos de lo que ya llega. Es decir, cuando lleguen las órdenes de bases, ¿qué tiempo tendrá todo el mundo para preparar las propuestas? Desde que se publica orden de bases hasta convocatoria y luego durante la convocatoria. Bueno, viendo como ejemplo el PERTE de vehículo eléctrico, es verdad que todas las convocatorias que van con fondos Next Generation, cuando el gobierno dice que va a acelerar los plazos, en realidad nos los acelera a nosotros, ¿no? Es decir, que en lugar de darnos 3 meses, pues nos da 40 días o nos da 2 meses para presentar solicitudes complejas, ¿no? Por ahí andará la cosa, entre 40 y 60 días para presentar, ¿vale? Esperemos que más 60. Pues ya con el vehículo eléctrico ha habido una ampliación porque se veía que había alguno por ahí que no llegaba, ¿no? Entonces el lobby ahí ha funcionado y han ampliado el plazo. En cuanto a periodo de ejecución de proyectos, el periodo máximo de ejecución será 2026 para la ejecución final de todos los proyectos que tienen que ver con el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Las bases puede que lo que pidan es que los proyectos duren un máximo de 3 años. Muy bien, pues yo creo que está muy aclarado por vuestra parte. Yo os invitaría a todos los asistentes a que sigáis en contacto con nosotros, por supuesto que nos hagáis llegar vuestras consultas, por supuesto al equipo de Zabala que hoy está presente, a Maya, Daniel García, Daniel Agudo, o también a la Secretaría General de Food for Life, por supuesto, si queréis que contactemos para algún tipo de propuestas, si queréis que continuemos participando, intentando colaborar. Efectivamente, las propuestas, como bien nos ha comentado, no son exclusivamente de I+D+I, pero sí que son una parte importante, ¿vale? Y es verdad también que la experiencia que traemos de participar, que traéis todos de participar en consorcios, yo creo que en este caso es muy relevante y probablemente muy útil, ¿no? A la hora de presentar buenas propuestas. Invitaros también a todos, a aquellos que no seáis socios de Food for Life Spain, a uniros a esta nuestra red. Yo creo que es un buen espacio, desde luego, de búsqueda y de encontrar socios. Me atrevería a decir que la organización, la empresa en particular, que esté interesada en la financiación pública, sin duda aquí es un muy buen nicho. También nos acompaña de forma regular Daniel García, Daniel Agudo, Amaya y otros compañeros de Zabala en las reuniones, junto con otros colegas de otras consultoras, pero evidentemente su expertise también es muy relevante. Si os parece bien, lo dejamos aquí. Entiendo que también se va a compartir la información de hoy a través de las redes, como se ha hecho. Ha sido todo un éxito. Creo que el pico han sido 103 personas. Enhorabuena, porque a las 4 de la tarde no es sencillo para todos nosotros hacerlo. Y además, sobre todo, ha sido muy fiel la gente hasta el último turno. Ahora mismo estamos presentes 73 personas. Así que nada, por nuestra parte, muchas gracias a todos. Cuidaros mucho. Vamos a ir siguiendo haciendo probablemente más acciones de este estilo. Evidentemente estamos abiertos a trabajar con vosotros desde Zabala y con todos los miembros de Food for Life para hacerlo así. Así que continuaremos en ello. Muchas gracias, un saludo. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Muchas gracias. Gracias.